Te voy a decir algo que quizá nadie en tu iglesia te ha dicho. Ese libro que tienes en tu mesa de noche, el de los 7 hábitos, el de los principios de productividad, el de la mentalidad del millonario, ese no es un libro secular, es mío. No porque yo lo haya escrito, sino porque lo que está ahí adentro, yo lo dije primero, hace miles de años, y nadie te lo contó. Mira, te voy a mostrar cómo funciona esto en la práctica. En 1989, un libro llegó a las librerías. Terminaría vendiendo más de 40 millones de copias en todo el mundo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, se convirtió en el manual definitivo para el desarrollo personal y profesional. Pero Covey nunca afirmó haber inventado estos hábitos. Él sabía que solo estaba documentando leyes universales del diseño humano. Estos principios operan exactamente como las leyes de la física. Como la gravedad, funcionan tanto si crees en ellos como si no. Miles de años antes de que existiera la psicología organizacional moderna, las tradiciones de sabiduría antigua, específicamente los textos de la Biblia, ya habían establecido estos mismos mecanismos. Lo que Covey llamó hábitos, la Biblia lo llamó diseño. Lo que él llamó efectividad, la Biblia lo llamó sabiduría. Esta línea de tiempo muestra 3 etapas del desarrollo humano. Primero, la dependencia. Es el paradigma de tú, dependes completamente de otros. Luego, la independencia. Es el paradigma de yo. Se define por la responsabilidad personal. Finalmente, la interdependencia. Es el paradigma de nosotros. Combinamos talentos únicos para lograr resultados imposibles de alcanzar solos. No puedes saltarte etapas. Para salir de la dependencia, que es un estado controlado por el entorno, y alcanzar la verdadera independencia, tienes que dominar 3 herramientas mecánicas específicas. La primera herramienta es el hábito 1, ser proactivo. La psicología define esto como reconocer la fracción de segundo que hay entre un estímulo y tu respuesta. En ese espacio está la libertad de elegir tu reacción. Puedes basarte en principios internos, no en condiciones externas. El apóstol Pablo describió este mecanismo psicológico exacto en el libro de Romanos. Instruyó a los lectores a transformar sus mentes desde adentro. Les advirtió explícitamente que no se conformaran a las presiones externas de su entorno. Un ejemplo de la falta de este control interno ocurrió en el valle de Ela. Un ejército israelita entero enfrentaba a un guerrero filisteo llamado Goliat. Este hombre medía casi 3 metros de altura. Su lanza pesaba 7 kilos. Los soldados vieron su tamaño enorme y reaccionaron con miedo puro. Sus circunstancias externas dictaron su estado interno. David llegó al mismo campamento y enfrentó el mismo estímulo externo. Él ignoró por completo el tamaño físico del gigante. Su respuesta estaba anclada en un principio interno ya establecido, su profundo conocimiento de Dios. Actuó de forma proactiva porque su brújula interna ya estaba calibrada. Desarrollar este hábito requiere un cambio deliberado en tu vocabulario diario. Deja de usar frases reactivas como «tengo que hacer esto» o «ella me hizo enojar». Reemplázalas con opciones activas como «elijo hacer esto» o «prefiero». Asumir la responsabilidad de tu propia mente es el requisito previo para todo lo demás. Debes establecer control interno sobre tus reacciones antes de poder trazar un rumbo hacia cualquier destino futuro. La segunda herramienta se basa en una regla simple. Todo se crea 2 veces. Primero, lo construyes mentalmente. Luego, lo construyes físicamente. Si comienzas un viaje sin un destino mental claro, tu esfuerzo físico se desperdicia. Proverbios 29 lo advierte explícitamente. Sin visión, la gente pierde todo sentido de dirección y perece. Jesús aplicó la misma lógica a la construcción. Enseñó que un constructor que empieza a poner los cimientos sin antes sentarse a calcular los costos y definir la torre final, fracasará públicamente. Abraham es el caso de estudio antiguo para actuar con el fin en mente. Él dejó su hogar, su familia y su país sin tener un mapa físico. Lo que lo impulsaba era una visión última específica prometida por su creador. El libro de Hebreos documenta el plano mental de Abraham. Pasó décadas viviendo en tiendas temporales. Lo sostenía la visión de una ciudad permanente. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Esa creación mental guió su realidad física. Para aplicar esto, escribe una declaración de misión personal. Define el carácter que quieres tener. Define las contribuciones que quieres hacer. Crea una constitución personal que alinee tus decisiones diarias con tu propósito último. Una vez que ese plano mental está fijado, el desafío cambia por completo.
La visión está establecida. La única tarea restante es decidir cómo asignar tu tiempo diario y tus recursos para construirla realmente. Esta matriz de prioridades muestra cómo usamos nuestro tiempo. Separa las tareas en dos categorías principales: urgente e importante. Las personas altamente efectivas enfocan su energía deliberadamente en los cuadrantes importantes. Se niegan a pasar sus vidas reaccionando sin fin a crisis urgentes y ruidosas. Esta lógica de gestión del tiempo refleja el mandamiento que se encuentra en el libro de Mateo. La instrucción es buscar primero el reino de Dios y su justicia. La prioridad es encontrar eso al frente, colocarlo deliberadamente por encima de las reacciones urgentes necesarias para conseguir comida, bebida y ropa. Vemos esta tensión en la historia del primer siglo de dos hermanas que reciben a un invitado. Marta se consumió por completo con las tareas físicas urgentes de la casa: preparar la comida, gestionar la hospitalidad, apresurarse a servir la mesa. Su hermana María ignoró las tareas urgentes. Eligió sentarse y escuchar la enseñanza de Jesús. Cuando Marta se quejó de hacer todas las tareas sola, Jesús validó explícitamente la elección de María. Ella había priorizado la actividad más importante, aunque no exigía atención inmediata. Primero lo primero significa que dejas de esperar que aparezca el tiempo libre, programas deliberadamente las actividades importantes y no urgentes, planificación estratégica, descanso físico, tiempo dedicado a la familia, oración, todo esto antes de que las emergencias diarias devoren tu calendario. Dominar cómo asignas las horas limitadas de tu día es el mecanismo final. Es la herramienta que saca la visión teórica de tu cabeza y la convierte en una realidad vivida. Estas tres herramientas siguen una secuencia arquitectónica estricta. La proactividad construye la base mental. Comenzar con un fin en mente dibuja el mapa. Poner primero lo primero gestiona los pasos diarios necesarios para llegar allí. Cuando combinas estos tres hábitos con éxito, aseguras lo que Covey llamó la victoria privada. Te liberas del control externo. Alcanzas la independencia personal total. Pero un individuo autosuficiente y altamente capaz no es la meta final. Gobernarte a ti mismo es un requisito absoluto, pero es solo la primera fase del diseño humano completo. La verdadera plenitud y la verdadera efectividad requieren que interactuemos con otros. Estamos diseñados para la comunidad. Acompáñanos en la segunda parte. Exploraremos los hábitos finales y desglosaremos los principios antiguos necesarios para dominar la colaboración. Una vez que dominas los hábitos de la independencia personal, estás listo para algo más grande: la interdependencia. Lograr metas en soledad tiene un límite. La verdadera efectividad requiere interactuar con otras personas, y estas interacciones están gobernadas por leyes universales del comportamiento humano. Para colaborar de verdad, el primer paso es abandonar la mentalidad de escasez. Pensar en ganar, el cuarto hábito, significa buscar activamente el beneficio mutuo. Consiste en eliminar por completo la idea de que para que tú ganes, alguien más tiene que perder. La tradición bíblica aborda esto a través de un mandamiento muy claro: amar al prójimo como a uno mismo. El apóstol Pablo instruyó que cada persona debe velar también por los intereses de los demás. Vemos esto en acción en el libro de Génesis. Abraham y su sobrino Lot tenían rebaños tan inmensos que el terreno árido donde vivían ya no era suficiente. Esto causó un conflicto por los recursos entre sus pastores. Aunque Abraham tenía derecho a elegir primero, le dio a Lot la mejor tierra. Lot tomó el fértil valle del Jordán. Abraham se quedó en Canaán. La relación familiar permaneció intacta y ambas partes prosperaron. Para lograr este nivel de beneficio mutuo en la práctica, es necesario operar desde una convicción de abundancia total. El suministro es suficiente para todos. Una vez que dominas el beneficio mutuo, debes entender al otro. Ese es el siguiente hábito. Buscar que todas las partes ganen construye el depósito de confianza primaria. Así cualquier relación sobrevive a largo plazo. El quinto hábito es buscar entender primero, luego ser entendido. Por instinto, la mayoría escuchamos con la intención de formular una respuesta. Escuchar con empatía requiere pausar nuestros propios argumentos. Necesitamos comprender genuinamente la perspectiva del otro. Santiago escribió que debemos ser rápidos para oír y lentos para hablar. Proverbios advierte que responder sin escuchar produce vergüenza. Con la mujer samaritana, Jesús no comenzó predicando. Usó preguntas pacientes para guiarla hacia sus propias conclusiones. Un médico nunca receta medicamentos sin antes examinar los síntomas. En las relaciones humanas aplica la misma regla. Primero se diagnostica el problema escuchando, luego se propone una solución. Escuchar no es suficiente. El siguiente paso es combinar fuerzas. Eso es la sinergia.
Cuando le das a la otra persona la validación psicológica de ser escuchada, abres la puerta a la verdadera influencia. La sinergia ocurre cuando el todo es mayor que la suma de las partes. 1 más 1 es 3. Como el cordón de 3 hilos que no se rompe. O como un cuerpo donde el ojo y la mano son diferentes, pero ambos son necesarios. Durante la construcción del tabernáculo en el desierto, el proyecto no fue encargado a un solo experto. Se reunieron leñadores, metalúrgicos y tejedores. Al combinar estas habilidades especializadas, lograron una obra maestra de complejidad. Ningún artesano podría haberla construido por sí solo. La sinergia requiere buscar una tercera alternativa, una solución nueva y superior a las ideas individuales. Tener diferentes habilidades dentro de un equipo funciona como el mecanismo biológico diseñado para multiplicar los resultados exponencialmente. La colaboración agota energía, por eso el último hábito es tan importante. El séptimo hábito es afilar la sierra, renovar constantemente tu salud física, mental, emocional y espiritual. En la historia de la creación, en Génesis, Dios instituye el Sabbat, el día de descanso. Esto estableció un patrón biológico de descanso desde el principio de la humanidad. En el libro de Reyes, el profeta Elías huye al desierto, colapsa bajo el peso de la fatiga extrema y la angustia profunda. En ese momento crítico, Dios no le dio una lección de teología, le proporcionó comida, agua y tiempo para dormir profundamente. Afilar la sierra requiere programar el descanso de forma intencional, mucho antes de llegar al agotamiento total. El descanso opera como el principal combustible biológico que sostiene tu efectividad durante toda una vida. Estos 7 hábitos operan juntos, forman un sistema altamente interconectado que gobierna cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Stephen Covey estructuró este mapa en 1989, pero él no inventó estas reglas de productividad, simplemente organizó de manera clara y accesible verdades universales que han gobernado el comportamiento humano durante milenios. Cuando aplicamos la proactividad, el beneficio mutuo, la escucha empática y el descanso, regresamos a la arquitectura de nuestro diseño original. Estos no son trucos de productividad, son principios de diseño. Y yo los puse ahí para que vivas libre, no para que vivas apretado. Si esto te ayudó, comparte, suscríbete y la próxima vez que cojas ese libro, recuerda, las palabras son mías. Te bendigo, nos vemos.